buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. ¿Me indican, por favor, si me escuchan y me ven de manera correcta? Hola, hola. ¿Sí existe un correcto proceso en el audio y en el video? ¿Qué tal, Perfecto. profesora? Hola, muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues con el gusto de siempre, es un placer para su servidor en esta ocasión, pues volver a coincidir con ustedes. Ya teníamos la fortuna de haber disertado otras materias con antelación y pues en esta ocasión vamos a llevar a cabo la materia que lleva por nombre Sistemas Jurídicos Contemporáneos. Para ello, bueno, les pido por favor que cuando deseen tomar el uso de la voz lo pueden hacer habilitando su micrófono o en su defecto manifestándolo ya sea a través del cursor que se encuentra en el margen inferior izquierdo, y en ese sentido, bueno, pues también les damos el uso de la voz. No sin antes recordar que esta sesión está siendo grabada a efecto que cuando deseen volver a validar el contenido, pues también puedan hacer uso de esto, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio pues con esta forma de reconocimiento de nuestros sistemas jurídicos contemporáneos, y para ello, como ya se pudieron haber dado cuenta dentro de nuestro temario, pues viene la forma de abordar nuestra primera unidad acerca de conceptos básicos, ¿no? Que son de manera fundamental para poder entender el derecho, el origen, la forma de establecer este derecho comparado, ¿no? La importancia que tiene y demás elementos para luego entonces poder entrar dentro del estudio de los sistemas como lo conforman, ¿no? Ya sea el sistema jurídico islámico, el sistema jurídico romanista, el sistema jurídico del common law, el sistema indígena y demás. Para ello, bueno, vamos a partir propiamente acerca del reconocimiento del derecho. Como sabemos, y es pues muy común, y nosotros como estudiosos del derecho, pues también tenemos estas definiciones que quizá puedan complementarse con otros elementos, pero que de manera genérica nos indican que pues el derecho es esta conjunción de normas jurídicas, ¿no? Que si bien es cierto, regulan la conducta de nosotros como individuos dentro de una colectividad, para que luego entonces, en caso de un incumplimiento, conlleve a una sanción, ¿verdad? Al momento de que nosotros estamos hablando del derecho, bueno, pues también surge la idea de poder establecer parámetros a comparar o en este sentido, bueno, validar elementos que tiene un sistema jurídico normativo con otro, ¿no? Hablando propiamente de los países como tal, y por ello surge la necesidad de regular o de comprender también el derecho comparado. Y es por ello que el derecho comparado se le asigna una calificación o se le conoce también como una disciplina, y esta se encuentra propiamente dentro del proceso de la enseñanza del derecho. Y obviamente se le asigna esta nominación de comparado porque tiene su base propiamente en la comparación. Esta comparación propiamente es a partir de las respuestas o también del análisis de todas aquellas leyes, como hablábamos hace rato, que comprende o que conforman, ¿no? También de las fuentes del derecho que le van a dar sentido, y por ello, a partir del reconocimiento de las fuentes, vemos que también empiezan a existir estos sistemas o agruparse en familias jurídicas para luego entonces darle esta nominación, ¿verdad? Cuando hablamos pues de este derecho comparado, se puede comprender también como aquel método que se puede utilizar en cualquier rama del derecho para que en ese mismo sentido, bueno, se empiecen a conocer o se empiecen a comprender semejanzas, pero también se reconozcan las diferencias existentes entre uno y otro. Vemos que el derecho comparado nace a partir de 4 elementos o momentos específicos que le dieron origen como tal dentro del estudio del derecho. El primero es a partir de esta forma de reconocimiento de disciplina. ¿Por qué? Porque aquí empieza a gestarse a partir del intercambio comercial. Vemos que si bien es cierto, a la par de que surge la regulación, a que surge la moneda, que surge el intercambio comercial a nivel internacional, y luego entonces que se potencialice en las últimas décadas, bueno, pues también empieza a generar una forma de regulación. ¿Por qué? Porque era necesario determinar cómo se regulaba específicamente en materia de comercio, cómo comprendían también los alcances de la norma, cuáles eran las que potencializaban, hablando del ámbito de la jerarquía de las normas, cómo también posicionaban sus instrumentos jurídicos normativos dentro de uno y otro país, y luego entonces a partir de eso, bueno, pues también empezar a regular, ¿no? Entonces vemos que estas formas, específicamente en cuanto a comercio, como el pago de aranceles, como los comercios permitidos, como todos aquellos factores culturales que en un momento dado pudieron motivar, pues fueron como también puntas específicas de lanza, hablando del derecho comparado
comparado en la actualidad, ¿no? Ya que si bien es cierto, si nos remontamos a la antigüedad, bueno, pues también existen otras formas distintas de reconocimiento. ¿Por qué? Porque como te decía, ¿no? El derecho comparado surge como esta disciplina que confronta tanto las semejanzas y las diferencias dentro de los sistemas jurídicos vigentes que se encuentran obviamente dentro del mundo y que persiguen un propósito o un fin. ¿Cuál va a ser este? Mejorar el sistema jurídico en cada uno de los estados, pero estados hablando como países, ¿no? Vemos también que el derecho comparado obedece a un ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque es aquel que va a definir o va a establecer el soporte de cada uno de los países. Y por tanto, como te decía, ¿no? Establece tanto las semejanzas como las diferencias para conocer todos aquellos aciertos y perfeccionar las instituciones jurídicas que puedan establecerse y por ende, pues sus sistemas jurídicos como tal. Cuando nosotros hablamos propiamente de esta forma de reconocimiento nos dice que si bien es cierto, aunque el eje central es comparar, bueno, pues también surge la necesidad de establecer aquellos análisis entre las legislaciones que han existido desde la más antigua y que propiamente no es hasta el siglo XX o hasta el siglo XIX cuando despierta un gran interés el derecho extranjero y por tanto su comparación con nuestro sistema jurídico normativo. Primeramente, bueno, se empieza a tocar Alemania a partir de una obra específicamente que va de 1755 a 1833, que le establece Pablo Anselmo de Feuerbach, quien fue el primero en tener una idea clara en establecer las necesidades que surgen o que deben potencializarse en materia de derecho comparado. Posteriormente, en Francia surge en 1832 la necesidad de impartir una cátedra específicamente en materia de legislación comparada y es hasta 1900 cuando se celebra el primer Congreso Mundial de la Legislación Comparada. Propiamente a partir de estos antecedentes, pues empieza a reconocer o expandir, pues obviamente en varias partes del mundo, hasta crear lo que se conoce como hoy en día el derecho comparado. Por tanto, vemos que este derecho comparado, pues tiene como elemento o como eje central poder establecer este análisis de la pluralidad de los ordenamientos jurídicos que existen de manera separada para luego entonces confrontarlos entre sí y empezar a identificar cuáles son los elementos puntuales que posicionan a cada uno o el porqué del reconocimiento en ese sentido de sus instrumentos jurídicos normativos. Cuando nosotros también hablamos propiamente de este derecho comparado, bueno, pues también se dice que de manera genérica encuentra sus raíces griegas y latinas y por ende hablamos de un sistema que se complementa por un conjunto de reglas, pero también un conjunto de principios que obviamente al momento de estar entrelazados de manera conjunta, pues rigen una materia, ¿no? Por eso se trata de este conjunto de elementos complejos, cualitativamente diversos, pero que tienen una relación y que a partir de esto establecen los principios del derecho. Cuando también nosotros tomamos o partimos de esta forma de reconocimiento de sistemas jurídicos, vemos pues que surge la necesidad de poder identificar o de poder establecer en cada uno de los países cómo vamos a nominar o cómo vamos a entender o interpretar el significado de un sistema jurídico. Bueno, pues vemos que un sistema jurídico vamos a entenderlo como este conjunto articulado y también un conjunto coherente de instituciones, de métodos, de procedimientos y de reglas legales, que obviamente van a constituir el derecho positivo en un tiempo y en un espacio determinado. También vemos que una vez de que existe la conformación, ¿no? A través de esta forma de reconocimiento de reglas, de instituciones y demás, nosotros como colectividad, pues nos vamos a encontrar regulados o nos vamos a encontrar organizados políticamente. Y es ahí en donde empiezan a reconocerse los estados soberanos y obviamente la necesidad que existan sistemas jurídicos que tengan identidad en cada uno de estos países. Y por ello empieza también a existir estas palabras o estas determinaciones como soberanía. ¿Por qué? Porque es aquel que reviste el carácter unitario y que también empieza a reconocer si estamos hablando de un Estado centralizado, de un Estado plural, de un Estado federal o en su defecto de una confederación que vamos a estar unidos a partir de una forma de regulación internacional. Y en ese sentido, bueno, vemos que México estamos hablando de un sistema jurídico normativo dentro que pertenece a un régimen federal, que es una república representativa, democrática y federal,
y que obviamente se encuentra conformado por estados o por entidades federativas. Y obviamente dentro de nuestra forma de reconocimiento, si bien es cierto, confiere autonomía también para que cada uno de sus entidades federativas en el mismo sentido pueda crear sus propias normas, ¿no? Obviamente siguiendo lo que mandatan pues las leyes federales. Y en ese mismo sentido vemos que todo sistema contemporáneo o todo sistema jurídico se ha conformado en contenidos de otros sistemas que pueden dar respuesta en un momento dado a regulaciones o que pueden dar cabida a todos aquellos lineamientos que toman como base para luego entonces poder adoptar aquellos que me son atribuibles, ¿no? Y prueba de ello nuestro sistema jurídico que retomamos, el que se establece propiamente en Roma y que a partir de esto, bueno, pues se reconoce y se regula en este caso, en nuestro sistema jurídico normativo del Estado mexicano. Cuando nosotros también hablamos propiamente del sistema jurídico o de los sistemas jurídicos contemporáneos, es importante que también identifiquemos todos aquellos elementos que en un momento dado pueden condicionar a cada uno de los países para que integre sus sistemas jurídicos. Y dentro de ellos existe dos elementos importantes que lo pueden condicionar. El primero es la vivencia original de cada nación, es decir, sabemos de que cada uno de los países, si bien es cierto, tiene una cultura, tiene una identidad y también se basan en determinados usos y costumbres y que luego entonces lo que para un país puede ser correcto, ¿no? Para otro completamente ajeno o completamente contrario a lo que se regula dentro de sus normas y que puede ser incluso constitutivo de delito. Pero precisamente por eso se debe de tomar en consideración esta vivencia original porque es aquella que le va a dar identidad. Tan es así que a nivel internacional se reconoce como una fuente del derecho, la costumbre jurídica internacional, repito, como una fuente, y que es precisamente esto lo que va a diferenciar o va a reconocer la identidad dentro de cada país. Y vemos que el segundo elemento que también condiciona propiamente en los sistemas jurídicos es el hecho de que existe una normatividad jurídica y que mediante esta se creen los órganos y también los procedimientos locales. Porque si bien es cierto, bueno, recordemos, ¿no? La forma de regulación se me ocurre de Estados Unidos, ¿no? Que sienta su soporte legal a través de los precedentes judiciales, que lo posiciona como su principal o su primer elemento a partir del que va a dirimir un conflicto, cosa que en nuestro territorio, bueno, ponderamos o jerarquizamos, ¿no? Nuestras leyes o nuestra constitución como el primer elemento para poder crear las demás normas o en su defecto para poder aplicarlas a casos concretos, ¿no? Entonces, vemos que aunque unos también toman a las leyes que lo que conforman sus fuentes del derecho, bueno, pero también jerarquizan unas sobre otras, tomando en consideración esta normatividad jurídica. Y en base a ello, bueno, pues también cuáles van a ser las funciones de los órganos o de aquellas instancias encargadas de impartir justicia y todo lo que pueda en un momento dado pues desencadenar. Es importante también determinar que cuando nosotros estemos hablando de los sistemas jurídicos contemporáneos, también surgen elementos como los tipos de fuerzas externas y también los tipos de fuerzas internas que propician en un momento dado el sistema o los sistemas jurídicos. Dentro de esto se debe de tomar en consideración dos elementos. Una que se considera como una recepción política y otra que se considera como una recepción técnica. Hasta ahí, apreciable maestro, ¿vamos bien? ¿Alguna participación o alguna cuestión que usted quiera manifestar? De momento no, maestra. Ahorita siento que es mucho concepto y lo tengo medio claro. Perfecto. De hecho, la materia, si bien es cierto, nuestros sistemas jurídicos contemporáneos, pues la gran mayoría es propiamente conceptualizaciones, ¿no? Ya que se trata del análisis mismo de los orígenes, de cómo se conforman las familias jurídicas, los sistemas jurídicos, cuáles son las fuentes que le dan sentido a cada una de estas. Y en efecto, ¿no? Tal como llevamos en la licenciatura dentro de sistemas jurídicos contemporáneos, pues propiamente es esto, ¿no? Es la cuestión teórica que si bien es cierto, ¿no? La podemos ir materializando o ejemplificando propiamente a través de nuestro derecho positivo, pero es importante y la base propiamente de nuestra regulación es meramente teórica, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos propiamente de esta recepción política,
política, vemos que si bien es cierto, todos aquellos movimientos que se suscitan en cada uno de los países son también aquellos que condicionan o que precondicionan nuestra forma de regulación. Tan es así que nosotros, bueno, vemos que para poder llegar a nuestra Constitución Política de 1917, primero tuvimos que pasar por un proceso de conquista, luego entonces crear las bases sobre las cuales íbamos a regir, ¿no? Primero mediante el reconocimiento del derecho, luego entonces abolir la esclavitud, después que existiera el reconocimiento del derecho del trabajo, que existieran las condiciones como tal, el derecho a la propiedad privada, ¿no? Reconocer nuestra Constitución Política de 1824, luego entonces la de 1857, llegar hasta la de 1917, pero que si bien es cierto cada una de estas se empieza a crear, ¿por qué? Por una necesidad o por esta composición o en su momento imposición violenta, ¿no? A partir de diferentes acontecimientos que marcaron un antes y un después en nuestra forma de impartir justicia. Y posteriormente tenemos pues una recepción técnica. Cuando hablamos de esta recepción técnica, vemos que aquí es cuando inciden elementos teóricos, pero también elementos prácticos provenientes de ordenamientos jurídicos extranjeros. Ejemplo, ¿no? Lo que comentábamos. Retomamos nuestra forma de crear las normas o también nuestro sistema de jurídico normativo a partir de qué? De los sistemas que ya existían. Y por eso propiamente en el derecho romano vemos que si bien es cierto, retomamos las bases y obviamente vemos la forma de dirimir, la forma de crear las normas y es precisamente lo que acá nos dice. Estos elementos teóricos, estos elementos prácticos que inciden o que se establecen en un territorio y que luego entonces los hacemos nuestros, adecuándolos, por qué no decirlo, a las necesidades o adecuándolos también a cómo nos encontramos, ya sea culturalmente hablando, ya sea también socialmente hablando, pero que se van a establecer y que obviamente van a tener como forma de reconocimiento nuestra regulación. Vemos también que al hablar de estos sistemas jurídicos normativos, bueno, pues también luego entonces, como te comentaba, ¿no? Viene a nuestra mente todas aquellas cuestiones que formaron o que transformaron un sistema jurídico. Primero, pues vemos las revoluciones, ¿no? También todas aquellas reformas que han tenido o que han incidido en lo que hoy en día tenemos como instrumentos jurídicos. Al hablar de las revoluciones, vemos que estas tienen como elemento buscar un orden social o buscar y cambiar el orden social que se está llevando en un momento y espacio determinado para luego entonces crear una situación de cambio para una mejora social. Esta fractura que se tiene dentro de un orden social permite luego entonces crear bandos o crear campos o crear en un momento dado también grupos, ¿no? En los cuales se trate de unificar para luego entonces estar en contra y obviamente fundada del por qué no vamos a acatar o por qué vamos a estar en contra o manifestarnos como una revuelta para que exista un proyecto histórico y en consecuencia jurídico en un acontecimiento o en un momento dado, ¿no? Tal y como se ha venido gestando, repito, no únicamente en nuestros sistemas jurídicos, sino también en este caso como la revolución en 1910, sino que también en todas partes del mundo que a partir de movimientos revolucionarios pues se cambia de manera genérica o de manera gradual la forma de regular. Después vemos que otro de los puntos que también detonan la creación o modificación de los sistemas jurídicos son las reformas, ¿no? Porque estas reformas tienen como eje central crear una reorganización de principios, pero también de elementos. Y estos elementos son aquellos que tienen una punta o un eje medular dentro de un orden jurídico nacional, ¿no? Por ejemplo, las reformas constitucionales, ¿no? La del 2011, tomando en consideración los derechos humanos, ponderando el principio pro persona, etcétera, ¿no? Cambios graduales que si bien es cierto, pudieron tomarse en consideración dentro de las normas, pero que a partir de todas estas reformas o todas aquellas circunstancias que condicionaron, se tuvo que haber sí o sí creado un eje transversal, en este caso en materia de derechos humanos. Ahora bien, ya tocamos lo que es un sistema jurídico, esta unificación o esta composición o unión de todos estos elementos que, repito, pueden ser desde las instituciones, desde los métodos, desde los procedimientos y de todas estas reglas legales que constituyen el derecho positivo en un territorio durante un tiempo y un espacio determinado, ¿no? Pero al hablar y ya tener claro que es un sistema jurídico, también es importante que hablemos en qué consiste una
familia jurídica. Cuando hablamos de una familia jurídica, estamos hablando de la conjunción. ¿Por qué? Porque los sistemas jurídicos es de manera específica dentro de cada país cómo se encuentra comprendido su forma de regulación, su composición de normas, sus fuentes del derecho. Pero la familia jurídica vemos que este tiene como forma o como elemento importante, pues la organización del estudio de los sistemas jurídicos contemporáneos, es decir, cómo se encuentran determinados o cómo se encuentran conjuntos de manera supranacional y que por tanto se le otorga esta denominación de familia. Cuando hablamos de familia, es aquella que empiezan ya a identificar a el derecho positivo de un territorio y por ello existen clasificaciones de las familias jurídicas. Cuando hablamos de las familias jurídicas al respecto, existe un autor que se llama John Merriman, quien define a las familias jurídicas como este conjunto de actitudes que se encuentran profundamente arraigadas, históricamente condicionadas y que obviamente van a establecer la naturaleza del derecho. ¿Por qué nos dice propiamente que se encuentran profundamente arraigadas? Porque no únicamente toman en cuenta lo que en la actualidad está siendo base de un derecho positivo, sino que también todos aquellos antecedentes que obviamente sirvieron para que exista lo que hoy en día tenemos, ¿no? Tan es así que dentro de nuestras fuentes del derecho ya sabemos que existen las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas, y es precisamente estas fuentes históricas la que nos lleva a conocer el porqué de nuestro derecho positivo. Entonces, aquí por eso John Merriman nos dice que se debe, para que se compongan o se unifiquen o se conjunten dentro de familias jurídicas, es importante tomar en consideración estas cuestiones arraigadas y que se encuentran históricamente condicionadas. ¿Por qué? Porque son sucesos que establecieron o que se crearon dentro de un tiempo y un espacio determinado y que obviamente precondicionan la naturaleza del derecho. ¿Por qué? Porque gracias a esto pues han existido todas aquellas circunstancias, ¿no? Ejemplo, pasar de un sistema mixto inquisitivo a pasar a uno acusatorio adversarial, obviamente marca un antes y un después en la forma de impartir justicia, de resolver, ¿no?, los conflictos y para luego entonces crear esta ponderación y esta protección para la víctima y esta imposición en pena para el inculpado, ¿no? Bueno, vemos que también cuando estamos hablando de lo que nos indica la familia jurídica de John Merriman, adicional a estos elementos, también nos indica que dentro de la familia jurídica, el papel de que juega el derecho dentro de una sociedad es importante porque es aquel que va a determinar el cuerpo político, la organización y también la operación dentro de un sistema legal. Es decir, cómo se debe interpretar una norma, cómo se debe crear una norma, cuáles van a ser las instancias encargadas de impartir justicia, cómo se debe aplicar el derecho, cómo se debe estudiar el derecho, pero también qué tan importante, cómo se debe enseñar el derecho, ¿no? Ya que es toda esta conjunción de elementos la que John Merriman nos indica nos va a llevar al entendimiento propio de las familias jurídicas. Es importante también determinar que cuando nosotros hablemos de las familias jurídicas, debe de venir a nuestra forma de reconocimiento o a nuestro entendimiento la clasificación de los sistemas jurídicos contemporáneos. Y para ello vemos que existen de manera genérica 5 familias jurídicas que, si bien es cierto, se encuentran debidamente identificadas dentro de los países para que luego entonces a partir de esta se establezca su forma de regulación. Primero encontramos a la familia neorromanista o neorrománica, en donde propiamente se establece en los sistemas europeos, continentales, latinoamericanos, escandinavos y latinoafricanos. Posteriormente encontramos a la familia del Common Law, que es a través de estos sistemas anglosajones, angloamericanos y angloafricanos. Después encontramos la familia socialista, luego entonces los sistemas religiosos, que aquí, bueno, está muy marcada, ¿no? La familia islámica, los sistemas religiosos particulares y luego entonces encontramos a los sistemas mixtos. Vamos a ir analizando cada una de estas, ¿no? Ahorita únicamente de manera genérica, pues las estamos nominando. Cuando nosotros hablamos, pues, de esta clasificación o de esta forma de identificar a los sistemas jurídicos es propiamente para que reconozcamos, ya existe esta definición o esta forma de entendimiento de un sistema jurídico, luego entonces ya vimos el por qué es necesario identificarlas o agruparlas mediante familias
para que a partir de estos, bueno, se identifique la forma de regulación o el entendimiento del porqué de las normas dentro de un territorio. Ahora, ya identificadas las familias, es importante, como en un principio iniciamos, ¿no? Identificar por qué se establece un derecho comparado. ¿Por qué cuando existe un conflicto entre países, para poder dirimirlo se necesita comprender estas formas de reconocimiento de sistemas jurídicos y de conformación en familias jurídicas para que, comprendiendo los elementos tanto de semejanzas como diferencias, podamos llegar a un derecho comparado como tal? Por eso el derecho comparado vemos que, como te decía, ¿no? Es estas disciplinas y que obviamente, a diferencia dentro del derecho como tal, no constituyen una estructura sistematizada, sino más bien es un método que nos permite comprender cuáles van a ser sus formas de regulación dentro de un territorio. Al hablar de un derecho comparado, vemos que también va a comprender todo aquel proceso, tanto de resultados, tanto de análisis, tanto de equiparación, tanto de homologación de aspectos comparados, pero también de todas aquellas posibles soluciones o respuestas ante problemáticas planteadas. Vemos pues que esto es de manera genérica una forma de entender estos lineamientos de derecho comparado, de sistema jurídico y de familia jurídica. También es importante que cuando nosotros hablemos del derecho comparado, un autor que es Juan Estrada Lara establece que los conceptos más reconocidos los van a interpretar como las propiedades que atribuyen a los objetos y que son fundamento de construcción, de acumulación y de transmisión de información, específicamente hablando cuando se adentra al estudio o al análisis del derecho en cada uno de los países. ¿Por qué? Porque doctrinalmente, para poder conocer o para poder validar el sentido de sus normas o el porqué de la creación de sus sistemas, de sus formas de regulación o el porqué de este sistema jurídico, también tenemos que conocer y comprender estos elementos que son el objeto, la esencia misma del derecho. Y por tanto, también dentro del origen vemos que es fundamental para luego entonces tener el sentido de la forma de reconocimiento de su familia, el origen, que son los principios o la causa del porqué de las normas, y también luego entonces el método que utilizan para poder partir de lo general a lo particular, regulando todas estas normas jurídicas. También ahora ya adentrándonos dentro de las familias jurídicas y ponderando o entrando al análisis de cada una de estas, primero encontramos a la familia neorromanista. Cuando hablamos de la familia neorromanista, vemos que esta está integrada por todos aquellos sistemas jurídicos contemporáneos que se encuentran debidamente estructurados, que toman como fundamento o como cimiento al derecho romano, pero que ahora lo adecúan dentro del derecho romano canónico, o también conocido como romano germánico, o también del civil law, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma de regulación que es considerada primeramente la más antigua. ¿Por qué? Porque tiene sus orígenes, repito, en las 12 tablas en Roma y que surgen a partir más o menos del siglo V antes de Cristo, y que obviamente esta es la familia más difundida en el mundo, principalmente en Europa y en Latinoamérica. Las características específicas dentro de esta familia neorromanista nos indica que se deben de tomar en cuenta las formas de preocupación tanto de los valores de la justicia, pero también de los valores de la moral. ¿Por qué? Porque aquí iban de la mano. Recordemos cuando estudiamos el derecho romano, que si bien es cierto, uno de los principales enfoques o que se trataba o que se reconocía, ¿no? Como forma importante para establecer o reconocer el derecho romano, pues primero trataban de separar el clero y la iglesia. ¿Por qué? Porque uno era lo que un ser divino trataba de considerar como bueno, y luego entonces aquello que era impuesto o socialmente regulado y que obviamente en este mismo sentido, bueno, le era conferido a quien, al clero. Entonces, por un lado, aquí nos dice que retoma la justicia y que por otro lado también posiciona la moral, y que obviamente esto va a conformar el contenido de las normas jurídicas, y que a partir de ellas se establecían las relaciones tanto entre los ciudadanos, pero también lo que se conoce como el derecho civil. Cuando hablamos también de esta familia neorromanista, pasa por diferentes momentos en cuanto a su estructura, en cuanto a su composición, y primero tenemos que tiene una forma de reconocimiento, o que tiene una forma también de gobierno, en este caso monárquica. ¿Por qué se retoma la monarquía dentro de la familia neorromanista? Nos dice que la monarquía
se cree específicamente, se establece en Roma y que inicia a partir del 753 y termina en el año 510 a.C. Y esto es con la expulsión del último rey etrusco, Tarquino el Soberbio. Después vemos que aparece Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Ancomarcio, quienes si bien es cierto, tuvieron aspectos importantes jurídicamente hablando. Por ejemplo, Numa Pompilio sienta las bases del sacerdocio romano a partir de los flamines, ¿no? De los sacerdotes romanos. Tulo Hostilio, que era propiamente se le conocía por ser un guerrero, pero que era muy sangriento, muy cruel o muy déspota en la forma de tomar o el poder, y que obviamente él es el que libera una batalla con Alba Longa, la madre que finalmente destruye a Tulio Hostilio, y que después aparece Ancomarcio, quien extiende el territorio romano hasta la desembocadura del río Tíber. Estas formas de reconocimiento, ¿por qué se establecen? Porque la monarquía era el poder absoluto depositado en una persona, y que en ese mismo sentido él iba a determinar la forma de gobierno, la forma de resolución de conflictos, la forma también de poder accionar dentro de toda la colectividad, y que todos iban a estar sometidos o iban a avalar lo que en un momento dado pues se determinara como bueno, ¿no? En esta etapa vemos propiamente que los reyes fijaron las bases tanto de la religión como de la guerra, y mientras unos reyes vemos que si bien es cierto se caracterizaban por ser eminentemente religiosos, otros por el contrario tenían estos tintes de fungir a través de las cuestiones de guerra, las cuestiones de lucha o las cuestiones de fuerza o de poder para poder hacerse valer. Dentro de este reconocimiento aparece la forma de reconocimiento política, y el poder político estaba constituido por un rex o por un rey, un senatus, que era el senado, y la curia, ¿no? El rey era electo propiamente a través de un proceso de selección por medio de los augures, que eran quienes se encargaban de adivinar, quienes solicitaban a partir de los auspicios y quien tenían esta voluntad para poder determinar o para poder ser como el intermediario entre los dioses, y en ese sentido poder aprobar una forma de elección o un medio para poder elegir a un representante. Estas personas pues gozaban de autoridad tanto de religiosa, política, militar y de administración de la justicia. Por ello también se les daba el reconocimiento de iudex, que era el juez, ¿no? Dentro de la figura del rey, bueno, vemos que estaba integrado o que su imperio estaba organizado por diferentes formas jerárquicas de organización, que encontrábamos al jus edicendi, al jus agendi, al jus agendis de los senatos, a la jurisdictio, al coercio, al auspicio y demás. Que esto, bueno, pues ya lo reconocemos dentro del derecho romano. También se encontraba el Senado. El Senado era este cuerpo colegiado que estaba integrado por 100 patricios, ¿no? Y estos eran elegidos por Rómulo, que los había escogido como un cuerpo consultivo, y que obviamente este tenía el reconocimiento de fungir como una forma de apoyo o de elección para un nuevo rey, y que por tanto tenía este nombre de interrex únicamente por 5 días. El Senado iba a reunirse solamente a instancias del rey. También existían, bueno, como ya vimos, ¿no? Las curias y demás elementos importantes que también se tomaban en cuenta en ese sentido. Vemos que también otro elemento importante dentro de la monarquía, y estamos hablando de la familia neorromanista, era la función que desempeñaba el pater familias. ¿Por qué? Porque dentro de la monarquía, si bien es cierto, nosotros estamos hablando que el padre de familia era el dueño absoluto tanto de la vida, pero desafortunadamente también de la muerte de todos los integrantes que tenían en su familia, ¿no? O lo que se le conocía como sus gens. ¿Por qué? Porque podía considerar un rey una pequeña escala de la comunidad. ¿Para qué? Para que sus familiares los incluyeran a los hijos, ¿no? En este caso, a los hijos, a los nietos, a los nietos, etcétera. Y en ese mismo sentido, bueno, les otorgaba este poder para luego entonces, cuando él ya no existiera, bueno, pues tuviera sus descendientes que ocuparan estos cargos, ¿no? Vemos también que dentro de la familia neorromanista estaban muy marcadas sus fuentes del derecho romano. Ojo, hablando en la monarquía. Primero se encontraba el mores maiorum. El mores maiorum era lo que se conoce como la costumbre, y esta costumbre era la que se tenían o la que tenían los antepasados, y hacía referencia a todas aquellas creencias que se desarrollaban en la comunidad sagrada, en donde la característica principal, pues obviamente era la adoración, el respeto y el temor. ¿Por quién? Por los dioses, ¿no? Porque era muy marcada la cuestión de fe.
Después vemos que dentro de esta etapa del derecho romano, dentro de la monarquía, vemos que surge la etapa arcaica del derecho romano. ¿Por qué? Porque tanto las costumbres como las leyes regias se consideraban como estrictas, como restringidas, pero también como en un momento formalistas. Y es lo más importante o lo más o los elementos que detonaron dentro de la monarquía. Después pasamos de la monarquía a la república. Cuando hablamos de la república, esta se gesta del 510, que es cuando termina la monarquía, al 27 antes de Cristo, en donde también suceden diferentes acontecimientos importantes como la expansión de Roma y la derrota de los cartaginenses. También se potencializa o se toma en consideración el ascenso de la plebe a la política romana, porque recordemos que únicamente para poder tener o aspirar a un cargo, pues debería ser patricio, ¿no? Si eras plebeyo, pues simplemente no podías acceder a absolutamente nada, incluso ni siquiera poder contraer matrimonio patricio con un plebeyo, pues obviamente estaba mal visto y no se podía. Entonces, aquí que nos dice, una de las cuestiones que son principales dentro de la República es precisamente eso, ¿no? El ascenso de los plebeyos a la política romana y el crecimiento de los integrantes del Senado. Con la expansión de Roma y la derrota de los cartaginenses, que es propiamente durante la invasión de los galos en el año 390 a.C., y se establecen propiamente estas alianzas entre los romanos con los latinos y con los cérnicos, y es hasta el 354 donde se firma un tratado con los samnitas y con la rúbrica del segundo tratado Cartago, que se da propiamente en el 348. Esto constituye una base importante porque es a partir de esto donde se crea una alianza. Esta alianza era a partir de la Confederación del Sur de los Apeninos y que trae como elemento romper con las relaciones de los romanos y que en este sentido, bueno, se organizaran a partir de 3 guerras, ¿no? Es decir, que ya se abrieran las oportunidades porque antes tú venías de cualquier otro país y únicamente podías ingresar y podías formar parte o conformar dentro de la plebe y dentro de la plebe bajo el estatus de qué, de esclavo, ¿no? O sea, no podías escalar porque ya sea que independientemente que llegaras por gusto o porque fuiste desplazado, ¿no? De tu territorio o por cualquier circunstancia, pero como no eres nativo de Roma, entonces iban asignándoles dentro de los plebeyos, que eran los considerados como jerárquicamente hablando, los de menor rango, bueno, pues también había como una subclasificación dentro de los mismos plebeyos para luego entonces identificar a los que pertenecían de un lugar distinto. Entonces, a partir de estas formas de reconocimiento o de confederaciones del sur, permitían que se conformaran a partir de nuevas personas que ingresaran y que en un momento dado también pudieran acceder a un poder o no pasar todo el tiempo bajo la nominación de esclavos, ¿no? A partir de estas samitas se establece la tercera guerra y luego entonces se logra la independencia, ¿no? Esta forma de reconocimiento tuvo un avance en Roma durante la guerra pírrica y que sostuvo propiamente hasta del 280 y va al 278, ¿no? Antes de Cristo. Vemos que todos estos reconocimientos marcaron, sin lugar a duda, un antes y un durante dentro de la República en Roma. Y a finales del siglo II de nuestra era, bueno, se trazaron límites dentro del círculo romano. Esto específicamente en Asia Menor, en Siria, Palestina, Egipto, en Noráfrica, España, Francia, Gran Bretaña, y que por tanto establecen las provincias que Roma en un momento dado pues podía administrar. Después, luego entonces dentro del siglo II después de Cristo, Roma alcanza el punto más alto de su expansión. Esto bajo el imperio que establece una convulsión, ¿no? Por el ascenso del trono de Cómodo en el 180 al 192 y empieza luego entonces, así como subió, así también empieza a detonar o establecer una caída irreversible que se da propiamente a partir de Teodosio primero, quien detuvo todas estas formas de reconocimiento y que se fue hasta su muerte, donde empieza a heredar el imperio a sus hijos, ¿no? Honorio se dio en Occidente y Arcadio en el oriente de Roma. Vemos también que todos estos reconocimientos, hasta la ascensión de los plebeyos a la política romana, empieza a utilizarse el término plebs, ¿no? Que era para poder utilizarse para designar a los hombres libres, no ciudadanos patricios, y después a los plebeyos.
Los plebeyos fueron esta gente que no gozaba de ningún privilegio, que como te comentaba, no podía participar en la religión, ni tampoco formar parte de los patricios, ni ser admitidos en sus cultos, y obviamente no podían tener hijos de los senadores o de los fundadores de Roma. Surge también una nominación de la plebe como un movimiento organizado dentro de los primeros años en la República Romana y que obviamente no contaba con ningún aspecto político. Después se establece la concilia plebis. La concilia plebis, ahora sí, ya era una asamblea ordenada plebeya con la que comienzan a organizarse, si bien es cierto, de manera irregular, pero poco a poco empezaron a tener injerencia